¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Que hoy vamos a ver un sensor muy interesante también. Fíjense que todos los que pasamos aquí son muy interesantes, pero no porque sean novedades, sino porque simplemente es un sensor al que le escudriñamos todo lo que puede darnos. Y pues hemos descubierto cosas muy interesantes. El sensor del día de hoy es un sensor de desplazamiento. Por lo tanto, su matrícula empieza con OD, Optical Displacement, quiere decir. Y es un OD 200, o sea, Optical Displacement 200. Sí puede utilizar este nombre de Optical Displacement porque él lo patentó antes que todos. Los demás no pueden utilizar este Optical Displacement. Cuando hablamos de Optical Displacement, estamos hablando de sensores ópticos que manejan muy poquita distancia de sensado, un rango de sensado muy chiquito, pero eso sí, con mucha precisión, mucha exactitud, o sea, son muy buenos sensores para el caso de medir pequeños desplazamientos. Recuerden que un desplazamiento puede ser a la derecha o a la izquierda. Entonces, este es el sensor OD200 de desplazamiento óptico, que ya vimos, mide desplazamientos muy pequeños, pero muy precisos. Fíjense la descripción, dice, el sensor de desplazamiento compacto OD200 permite medir distancias con gran precisión y aumentar así la productividad. Es una solución. A ver, ¿alguien tiene por ahí prendido su micrófono? Por favor, apáguelo. Mando a una videollamada. El que va a mandar una videollamada, apague su micrófono, por favor. Es una solución independiente que no necesita unidad de control adicional. Fíjense, esto es muy importante. No muchos sensores de la competencia tienen la cabeza sensora y aparte tienen una unidad de control que les sirve como amplificador o como control para que el sensor pueda funcionar. Este viene todo autocontenido en el mismo sensor. No nos ocasiona problemas, no tenemos que andar montando varias cosas. Simplemente es el sensor en la parte donde va y listo. El sensor ofrece una calidad de medición estable en el rango micrométrico. Fíjense que las unidades que utilizan micrones, o sea, unidades muy pequeñitas de distancia, incluso con superficies irregulares o metal brillante. O sea, este sensor, aunque tenga superficies irregulares o metal brillante, que son superficies que se pueden dificultar, el sensor puede hacer la medición perfectamente bien sin ningún problema. Los espacios reducidos o las condiciones complejas del entorno no suponen ningún problema. O sea que el sensor está diseñado para trabajar en condiciones complejas. Con una carcasa en miniatura, o sea, es un sensor pequeño, no es un sensor grande, es un sensor pequeño, con una distancia en miniatura, con una carcasa en miniatura, un amplio campo de medición y una evaluación inteligente de la señal, el sensor puede utilizarse de forma flexible en diferentes aplicaciones. Pues este es un sensor versátil que lo podemos utilizar de varias maneras, de varias formas. Simplemente nada más hay que instalarlo como deba de ir y el sensor nos va a funcionar correctamente bien y nos va a eliminar fallas, ya sea por error o por una instalación errónea. La integración y la configuración son especialmente sencillas gracias al principio plug and play. Fíjense ustedes, estos sensores plug and play tienen la gran ventaja de que así como vienen de su caja, ustedes los montan en la línea transportadora o donde lo vayan a montar y el sensor no necesita mayor programación. Así como viene, puede empezar a trabajar en ciertos casos.
y a los ajustes de fábrica inteligentes. O sea que el sensor trae al principio plug and play y ajustes de fábrica inteligentes. O sea, se busca la manera de que el sensor sea más eficiente en todas circunstancias y que venga así de la fábrica. Descripción del sensor OD200. Resumen de los datos técnicos. Interfase de comunicación IO-Link. Fíjense, es un sensor que ya tiene IO-Link. Quedamos que era un sensor pequeño y quedamos que medía distancias muy pequeñas y aún con todo y eso tiene su IO-Link. Margen de medida, el margen de medida, o sea, el margen de medición va desde 25 milímetros hasta 160 milímetros en función de la variante del sensor que vayamos a elegir. Necesitamos ver cuál es el que nos queda mejor para la distancia que nosotros vamos a manejar. Linealidad. Linealidad más menos 10 micrones a más menos 100 micrones. ¿Qué es la linealidad? Miren, la linealidad es el hecho de que cuando nosotros tenemos pues vamos a hablar de un aparato de medición. La linealidad lo que nos indica es que cuando el aparato de medición se aleja uno de distancia, pues se supondría que la escala de medición marcaría también 1. Si marca 2, si se aleja 2, marcaría 2. Si se aleja 3, marcaría 3. Si se aleja 4, marcaría 4. Eso sería un dispositivo perfectamente lineal. Sin embargo, en la vida real, los dispositivos de medición nunca son perfectamente lineales. Tienen este rango de error de más o menos 10 micrones a más o menos 100 micrones, dependiendo de la variante que vayamos a elegir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el aparato se aleja una unidad de distancia, en vez de marcarnos uno, nos puede marcar 0.98 o 1.05. Y luego cuando marca 2, que debería de marcar, cuando se aleja 2, que debería de marcar 2, va a marcar 2.08 o va a marcar 1.99. O sea, no son lineales. No son lineales los dispositivos de medición. Y aquí nos están dando el dato de que la linealidad es de más o menos 10 micrones a más o menos 100 micrones. Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay que tenerlos en cuenta, no son lineales. Ningún sensor de medición es lineal. Pero aquí nos dan el dato para que nosotros podamos en un momento dado considerar esa falta de linealidad, que es una cosa de nada, 10 micrones o 100 micrones es una cosa de nada. Pero bueno, cuando tengamos un trabajo muy importante, necesitamos tomar en cuenta esa situación. Luego dice aquí clase de láser 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es muy importante porque el láser 1 es aquel láser que no nos daña la vista, no nos daña los ojos. Es el láser más suavecito, digamos, que hay. Entonces no nos ocasiona problemas de ningún tipo. Medida del tamaño del punto de luz a cierta distancia. Esto que es la medida del spot de haz de luz. ¿Por qué es importante esto? Ahorita vamos a ver. Bueno, la medida del spot de luz puede ser de 200 micrones por 500 micrones a una distancia de 30 milímetros. O puede ser de 300 micrones a 700 micrones a una distancia de 50 milímetros. O puede ser de 500 micrones a 1600 micrones a una distancia de 1100 milímetros. O sea, aquí nos damos cuenta que entre más se aleje el sensor, más crece el haz. Material de la carcasa, ya vimos que es metálico y tipo de conexión. Utiliza un cable M12 de 5 polos. O sea, el más común, el más fácil de encontrar en todas las fábricas. Miren, aquí está cómo funciona el sensor de desplazamiento. Principio de medición. El sensor de medición de desplazamiento
determina la distancia de un objeto con la ayuda del principio de triangulación. O sea, el principio de triangulación es el que nos va a ayudar a conocer la distancia del objeto. Entonces vemos aquí un pequeño diagramita y vemos que el número 1, en el principio de triangulación, el número 1 es el receptor, este que está aquí. El número 2 es la lente del receptor, esta que está aquí. El número 3 es el objeto a censar, que es este. Y el número 4, perdón, es el emisor, que es este. Entonces el emisor lo que hace es que emite un haz de luz, que este haz viaja por el espacio, choca con el objeto, y el objeto hace que regrese con una cierta inclinación. Y con esa cierta inclinación llega al receptor. Cuando tenemos esta situación así, ya podemos hacer el cálculo de la distancia del objeto. Ahora, para todos aquellos que no han visto el triángulo que se forma con estas mediciones, o por qué se llama esto sistema de triangulación, aquí les voy a enseñar el triángulo, miren. Ahí está el triángulo. Es un triángulo rectángulo que ya teniendo estos tres valores con sus tres ángulos, nosotros podemos utilizar la trigonometría y encontrar la distancia del objeto al sensor. El principio de triangulación se basa en la medición de la distancia y mediante el cálculo de ángulos. El dispositivo emite un haz de luz. Cuando el haz de luz, este es el dispositivo que emite un haz de luz. Cuando el haz de luz emitido incide sobre el objeto, o sea, cuando el haz de luz está aquí, que incide sobre el objeto, se refleja en la superficie de este haz de luz se refleja en la superficie del objeto y la luz reflejada por el objeto incide en el receptor sensible a la luz, que es este. El receptor sensible a la luz que hay en el dispositivo con un ángulo determinado, o sea, ya con un cierto ángulo, en función de la distancia, o sea, ese ángulo va cambiando en función de la distancia. A partir del ángulo entre las direcciones de los haces emisor y receptor, se determina la distancia del objeto mediante relaciones matemáticas triangulares, o sea, trigonometría. Es lo que vamos a utilizar para resolver para encontrar esta distancia que está de aquí a aquí. Para objetos muy pequeños es preferible geometrías de spot pequeñas. Para superficies rugosas se recomienda utilizar el sensor con un spot más grande. Sí, miren, cuando nosotros tenemos un objeto pequeño que queremos identificar o queremos detectar dónde se encuentra, pues lo ideal es un haz de luz muy pequeño, muy chiquito, como el de un láser, o si se puede más chiquito, mejor todavía, porque entonces ahí vamos a medir un punto pequeñito del objeto. Pero cuando el objeto es grande y tiene superficies rugosas, como esta madera que está aquí, que estamos midiendo la distancia, entonces nos es preferible medirlo en varios puntos. Este no es un spot de luz más grande, pero son varios spots. Es más o menos lo mismo. Entonces, en estos varios spots, cada quien mide una distancia dependiendo de si le tocó una saliente o un hueco. Y a final de cuentas, el sensor lo que nos da es listo. El sensor lo que nos da es el promedio de todas estas mediciones. Entonces depende qué vamos a medir. Si vamos a medir algo grande, será con un spot de luz grande. Y si vamos a medir algo pequeño, será con un spot de luz pequeño. Y este es el principio de medición del sensor de triangulación. Miren, aquí está cómo va cambiando el ángulo en el que el haz regresa al objeto sensible, a la luz, que es este. Dependiendo de la distancia, va agarrando un ángulo diferente.
Bueno, ya vimos cómo hace la medición, ahora vamos a ver cómo entrega los valores y cómo se hace la parametrización de estos, pues valga la redundancia, de estos parámetros. La distancia obtenida se transmite a través de la interfase IO-Link. A ver, no te veo ahorita, que termine te comento, permíteme. La distancia obtenida se transmite a través de la interfaz IO-Link. La señal de salida analógica convierte el valor de la distancia en una señal de salida proporcional. O sea que la distancia que mide la convierte en una salida proporcional. El dispositivo señala a través de las salidas digitales si se han alcanzado los límites de conmutación de los valores de distancia parametrizables. Estas salidas digitales son las salidas a transistor, las que llevan todos los sensores. También lo tiene y también nos da la información de si ya se alcanzó los límites de conmutación. La pantalla OLED permite consultar los datos de medición, de diagnóstico y de las unidades, así como realizar los ajustes de los parámetros. O sea, la pantalla OLED también nos permite realizar ajustes. El dispositivo se puede parametrizar a través de la pantalla, la interfaz IO-Link y SOPA-CT. ¿Ok? Entonces tenemos tres maneras de programar este sensor de manera muy simple, muy sencilla y muy cómoda. Características del sensor OD200. Repetibilidad de 2 a 20 micrones. Linealidad de más o menos 10 a 100 micrones. Frecuencia de medición hasta 3 kilohertz. O sea que es rápido el sensor. 3 kilohertz. Campos de medición de 25 a 160 milímetros. Láser 1, ya lo vimos. Salida analógica digital con interfase IO-Link. Y robusta carcasa metálica en miniatura. Miren, aquí vemos cuando nosotros necesitamos detectar que este circuito integrado está perfectamente bien metido. Necesitamos un haz muy fino. Para eso es para los que necesitan un haz muy fino. Para medir la distancia hacia esta madera, posiblemente sea una madera que vemos que tiene diferentes hendiduras y diferentes como montañitas, pues aquí utilizamos un haz grueso, un haz ancho para que nos dé el promedio de todo esto. Esta es la diferencia entre un haz delgado, la aplicación de un haz delgado y un haz grueso. Bueno, seguimos adelante. Aquí está cómo está conformado este sensor, elementos de indicación y mando. El LED 1 de estado, 1 amarillo, el LED 1, Este es el que nos indica si alcanzamos alguna salida. Tecla 2 de cruz, esta, para cuando estamos haciendo nuestra programación. Tecla 3, up, o sea, tecla 3 hacia arriba, para cuando nos vamos a desplazar por los menús. 4, pantalla. Aquí está la pantalla OLED, donde nosotros vamos a poder visualizar todos estos valores. 5, tecla de gancho, o más bien, bueno, nosotros le llamamos palomita aquí en México, pero es una tecla de gancho. Normalmente quiere indicar que está correcto. Tecla 6, down hacia abajo. Tecla 7, estado del QA, amarillo. El 7 esta es otra salida, QA. Y 8, estado de power, que tiene que ser verde cuando alimentamos el sensor. Vamos a ver rápidamente la interfase de comunicación IO-Link. El producto dispone de la interfase de comunicación IO-Link. La comunicación IO-Link es un sistema de comunicación maestro, dispositivo o maestro esclavo, como quieran llamarle. El producto puede funcionar en modo estándar. El modo estándar quiere decir cuando las salidas son por medio de los transistores, como cualquier sensor sencillito tiene sus transistores. Este también tiene,
y puede funcionar en modo estándar o en modo IO-Link. Puede funcionar de las dos maneras. Todas las funciones de automatización y las configuraciones de parámetros son efectivas, tanto en el modo IO-Link como en el modo estándar. O sea, la programación que hagamos en estándar nos va a servir en IO-Link y la que hablamos en IO-Link nos va a servir en estándar. No es así de que yo programé esto en IO-Link y solamente IO-Link lo puede hacer. No. Cualquier programación que ustedes hagan puede funcionar en cualquiera de las dos maneras. La interfaz de comunicación IO-Link estándar admite las siguientes funciones. Fíjense, estas son las funciones que admite el IO-Link. Ajustes flexibles de los sensores. Transferencia digital de las señales de los sensores al IO-Link Master. Visualización y parametrización del sensor. Diagnóstico o condition monitoring. Fíjense, esto es muy bueno porque está verificando la condición del sensor. Si en un momento se lleva a dañar, pues nos damos cuenta y podemos tomar las medidas necesarias. Identificación del dispositivo, si necesitan identificarlo entre varios. Sustitución sencilla de dispositivos y otros eventos por ahí que puede transmitir. Manejo a través de IO-Link. El dispositivo puede intercambiar datos de proceso y parámetros a través de IO-Link. Eso ya lo vimos. Para ello, el dispositivo se conecta con un IO-Link Master adecuado. Y las propiedades de la interfaz IO-Link. La especificación es la versión V1.1. Tiempo de ciclo mínimo 0.8 milisegundos, o sea, COM3. Acuérdense que hay 3 velocidades para el de IO-Link, COM1, COM2 y COM3. Este es COM3. Velocidad de transmisión COM3 230.4 kilobaudios. Ancho de datos de proceso 48 bits. O sea, los dispositivos del dispositivo al IO-Link Master. O sea, la palabra que manejan es de 48 bits. Es muy ancha. Tipo de datos de proceso los deja guardados. Función de servidor de parametrización, sí. Menú principal, funciones del menú principal. Estas son algunas de las funciones del menú principal. Grupos de menú. Viene ajuste rápido, medición, salida digital, salida analógica, entrada, dispositivo e información. Esos son algunos de los menús que trae. Y finalmente, ¿qué es lo que ustedes deben recordar de este sensor cuando vayan a ver a un cliente? Bueno, pues lo que deben recordar es lo siguiente. Calidad de medición sólida y estable, independientemente del objeto de medición. Pues es un sensor que puede trabajar perfectamente bien con objetos muy difíciles de localizar y los va a encontrar de manera sólida. No requiere unidades de control adicionales. Es el puro sensor autocontenido y nada más. Medición fiable en superficies irregulares, totalmente negras o brillantes, gracias al sistema óptico de alto rendimiento y potente procesamiento de señales. Fíjense, puede leer superficies totalmente negras o brillantes. Esto es muy interesante, muy bueno para un sensor. Mayor productividad gracias a la alta frecuencia de medición. Vimos que la frecuencia es de 3 kHz. Es una frecuencia rápida, por lo tanto podemos tener mayor productividad. Puesta en marcha fácil y rápida gracias a los ajustes inteligentes de fábrica y al uso intuitivo. Muy fácil de programar, no tenemos que andar viendo manuales, no tenemos que andar preguntando. Es muy fácil, la programación es muy intuitiva. Particularmente económico de usar gracias a su alto rendimiento y comparativamente bajos costos de adquisición. Miren, cuando nosotros tenemos un sensor y lo tenemos en nuestra planta trabajando, muchas veces pensamos que ya lo compramos, ya lo pagamos, ya no vamos a gastar nada, pero no es así. Muchas veces el sensor, aunque ya esté comprado, ya esté trabajando, está generando gastos. Entonces, este sensor no es de ese tipo. El sensor nos da un rendimiento a la hora del trabajo que es muy económico. El sensor se vuelve económico. Alta disponibilidad incluso en condiciones difíciles de iluminación.
Integración rápida gracias a IOLINK y al software Sopas. ¿Alguien sabe qué quiere decir Sopas? A ver si alguien sabe. Conecte su micrófono y diga qué quiere decir Sopas. Parece que nadie supo. Bueno, Sopas quiere decir SIG Open Portal Application Software. Va de vuelta. SIG Open Portal Application Software. Eso es lo que quiere decir Sopas. Entonces, para programar nosotros el sensor vía computadora, lo conectamos por un medio de un C-Link al USB de la computadora y ahí hacemos la programación. Carcasa metálica y también miniatura, ya lo vimos. Concepto plug and play, ya lo vimos. Y parametrización a través de pantalla OLED, IOLINK y Sopas CT. O sea, tiene tres maneras de parametrización: pantalla OLED por medio de los botoncitos, IOLINK y Sopas CT. Y bueno, señores, pues eso ha sido todo por hoy para mí. No sé si está por ahí Andrés. ¿Estás por ahí, Andrés? O Luis, o Luis Loaiza. ¿Qué tal, mi estimado? No, ¿Qué pasó? Andrés creo que anda de vacaciones hoy. Ah, de vacaciones. Bueno, pues a ver Correcto. usted. Ilumínenos con lo que. No, pues nomás, digamos que resumir el sensor en un sensor, entre comillas, sucesor de lo de Mini. Posiblemente los que llevan tiempo vendiendo SIG, pues se acuerdan de ese sensor. Pues no es así como tal cual oficialmente la versión sucesora, pero pues eventualmente lo será. Es del mismo, digamos que del mismo tamaño, cumple con aproximadamente los mismos rangos, un poco mejor. Es más preciso, es más fácil de usar, tiene IO-Link, tiene una mejor pantalla, etcétera, ¿no? Entonces es tanto como el OD2000, que sería como el papá, y el DT80, que sería el primo, por decirlo así. Son soluciones de sensores de distancia, de posicionamiento, que no hay una mejor opción en el mercado actualmente. ¿Verdad? Una tan fácil de usar, una tan económica, una tan precisa, etcétera. Entonces creo que debemos de aprovechar esa posición en el mercado actual, y no esperar a que nos igualen, por así decirlo, ¿no? Muy bien, Luis. Alguien tenía una pregunta. A ver, déjame abrirle aquí. Sí, era sobre el tema de la grabación, para ver dónde la podían ver o cuándo la podían ver. Ok. Bueno, el tema de la grabación. Ahorita les voy a poner. Déjenme anotarles aquí. Hacerlo más chiquito. Ahí está. Cápsulas de capacitación. Sí, esa es la dirección. Y esto los va a llevar a. Y esto los va a llevar a mi nombre. Le dan doble clic a mi nombre y con eso ya pueden entrar. Correcto, Cristina, ya lo había puesto por aquí también. Muchas gracias, Cristina. Bueno, señores, pues si no hay otra pregunta, yo creo que por hoy
es suficiente. Vimos un buen sensor, como dice Luis Loaiza, sucesor del OD Mini, que ese era un buen sensor, desde luego. Y pues bueno, señores, pues aquí nos veremos la semana entrante. Muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia. ¿Hay algún lugar para descargarlos, Pepe? No, descargarlos creo que creo que no dejan. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día, cuídense. Gracias a Miguel Ramírez, a Luis Huitrón, gracias Luis Arévalo, Nayeli Sánchez, muchas gracias. Ramsés Aceves, gracias por sus saludos a todos. Y bueno, Ignacio Ortiz, muchas gracias. Sergio Asisa. Muchas gracias a todos. Mario Hernández, muchas gracias, Mario. César Trujillo. Y bueno, muy bien. Señores, pues muchas gracias. Me despido de ustedes y nos vemos la semana entrante con otro tema muy interesante. Gracias, Cantú. Bueno, pues vámonos. Gracias.